¿Cómo están, inversores? Bienvenidos a un nuevo análisis. El día de hoy traigo noticias sobre la criptomoneda Shiba de Shibcoin. Pues vamos a analizar su gráfico, ya que la compramos pues a los 0.5141 y actualmente se encuentra en los 3.612. Ha empezado a subir, llegó a un mínimo de 2.878, incluso esta vela que bajó aún más. Y bueno, amigos, pues ya era hora de que empezara a subir. La verdad es que no me está gustando mucho Shiba Coin. Además de que, como todos sabemos, es una moneda, una cripto meme. Y pues eso también pues me está quitando pues las ganas de mantenerla en la cartera, ya que, como sabéis, pues no hay ningún proyecto detrás. Es pura especulación. Y pues bueno, amigos, el día de hoy vamos a analizar su gráfico. Vayamos en TradingView, que aquí podremos apreciar mejor la evolución del precio de Shiba Inu, de la criptomoneda SHIB. Y pues aquí lo tenemos, si os acordáis los últimos análisis, pues marcamos esta línea que no debía de bajar y pues la ha roto y como podéis comprobar pues ha generado un nuevo mínimo. Por lo tanto, ya sabéis que os hablo muy frecuentemente de las constantes manipulaciones del precio. Podéis ver pues que bajó poquísimo y luego empezó a subir, pero esto ya generó muchas pérdidas para muchísimos inversores, ya que pues muchos usamos stop loss para garantizar no perder todo el capital, ya que puede ser que el día de mañana se desplome el mercado y perder todo nuestro dinero, por eso muchos usamos stop loss. Y pues bueno, amigos, hizo este engaño y desde ese punto pues el precio ha empezado a subir. Estamos en el gráfico horario de 1 hora y pues podemos ver un incremento de volumen alcista muy interesante, muy buena señal, amigos. Sin embargo, pues este último movimiento que está haciendo no me está gustando, ya que el precio pues está indeciso. Podéis ver muchas velas de indecisión. El precio no está subiendo como al principio del día 20 que empezó a subir. Pues está siendo rechazado y veremos si ahora cae. Así que estoy a punto de vender, lo veremos próximamente, quizás durante el día de hoy pues cierre mis operativas, ya que como os comento pues ya no me está trayendo esta criptomoneda, habré perdido bastante, hemos pasado de los 0.51, vamos a ver para que os hagáis una idea de lo que hemos llegado a perder, compramos en un punto bastante alto, a los 0. Exactamente por aquí compramos y pues llevamos una pérdida de casi un 30%, un 28, 29%, amigos. Hemos perdido un tercio de nuestra inversión, así que la próxima no va a suceder. A partir de ahora tendremos un control muchísimo más exhausto. A partir de ahora marcaremos muy claro los objetivos, el límite y anticiparemos pues una gran pérdida, asumiendo una pérdida más pequeña. Así que, amigos míos, va a cambiar muchas cosas este nuevo año de la forma de invertir, ya que el comportamiento de las criptomonedas es muy diferente a la renta variable, que es de donde yo vengo. Y pues muchísima diferencia, amigos. Aquí la volatilidad es espectacular, es increíble, una pasada, amigos. Estoy alucinando cómo puede bajar tanto el precio como puede subir en tan solo un día y en un momento pues formar en la misma hora que sube un 30%, por decir algo, el precio pues baja a la mitad, baja un 15% al mismo momento. Es abismal cómo se mueven las criptomonedas. Y bueno, amigos, pues vamos a ver un poco más a fondo el análisis de Shiba Coin, de Shiba Inu, la criptomoneda meme coin número 1, seguida de Dogecoin, que también es muy, pero muy popular. Pues podemos ver este principio de tendencia alcista que veremos a continuación. Marcaremos el nuevo mínimo, que sería por este punto de aquí, punto imprescindible que no baje de aquí, ya que sería, la verdad, pues una ruina, que baje de los 0,28, de los 2.829 el precio de Shibcoin. Y pues bueno, amigos, trazaremos el nuevo mapa. Como podéis comprobar, línea tendencia bajista se ha roto. Aquí lo podemos comprobar. Ponemos el mínimo. Línea bajista rota. Vamos a ver si esto se encuentra actualmente en la primera resistencia del precio. La vamos a marcar aquí, que sería este punto de aquí del día 12 a los, disculpen, a los 3.757, que es donde el precio pues está rebotando.
Posiblemente, amigos, sería otro escenario. Ya sabéis que esto no es ninguna recomendación, tan solo son mis análisis. Comparto mis operativas con todos vosotros para que aprendamos juntos. Y pues mi predicción del precio para Shiba Inu Coin pues sería que podría hacer otro retroceso llegando hasta estos puntos, aproximadamente a los 0,33. Y luego pues el precio ya podría empezar a subir. Ya sabéis que esto de las inversiones pues es un mercado lento, a pesar de ser volátil. Ya podéis ver que después de una gran subida el mercado se mantiene lateral por muchísimos días, por lo tanto hay una asimilación de la gran subida o de la gran bajada, pues hay mucha indecisión después de esos movimientos tan volátiles, con tan alto porcentaje. Y amigos, como os comenté en el principio del vídeo, no me está gustando nada estas velas de rechazo. Vamos a ver si el precio pues, podría llegar hasta este punto, como os comento, a los 0,33. Si queréis lo marcaremos también este punto de aquí, ya que es un punto a tener en cuenta. Vamos a ver, amigos, ahora sí. Y lo marcaremos con un color distinto, por ejemplo, un rosado, así lo tendremos en cuenta. Punto en el que máximo puede caer para que vuelva a subir con total tranquilidad. Podría ser que retrocediera aún más. Y quién sabe, posiblemente a lo largo del tiempo recupere su valor, incluso haga un Shiba haga un por 10 o quién sabe lo que puede suceder, pero la verdad es que creo que hay proyectos muy interesantes como para estar arriesgando con Shiba, ya que la verdad es, como os comento, pues es una meme coin. No sé, amigos, la verdad es que es muy indeciso. Es muy indeciso este momento. Un punto objetivo claro sería los 0,54. Recuperaríamos pues lo perdido. Pero bueno, no sé si voy a tener tanta paciencia. Como os comento, es una meme coin. Le estoy perdiendo cada día más el interés. Hacía días que no lo analizaba. Incluso no miraba el gráfico, ya que pues me ha decepcionado un poco. Otro punto positivo que podríamos tener en cuenta es que toda esta franja bajista podría haber sido acumulaciones. Bien, sería otro punto. Pero bueno, la verdad es que lo veré durante el día de hoy, a mesura que haga los próximos análisis, pues si en todo caso ya os informaré si he vendido la posición o no. Pero como os comento, está siendo rechazado el precio, tendría que haber hecho una subida mucho más como esta de aquí, una con mucho más volumen, velas alcistas claras, no con tanta indecisión. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como os comento, pues el precio nos engaña mucho, se mantiene mucho tiempo lateral para crear confusión, miedo, pánico y todo este tipo de sentimientos psicológicos en el mercado que estamos acostumbrados también a ver en el tema de la renta variable. Y pues bueno, amigos, nada más, no quiero enrollarme mucho, espero que os haya gustado mi opinión, mi análisis del gráfico, pues veremos en los próximos días qué sucede, ya os informaré si la vendo. Y pues ya sabéis que esto no es ninguna recomendación de inversión, tan solo os comento mi análisis, mi punto de vista, os muestro mis operativas, tanto ganancias como pérdidas, como Shiba Inu, que llevamos perdiendo un 29%. Y pues bueno, eso es todo. Bienvenidos a los nuevos. Espero que disfruten del contenido, que de eso se trata, de aprender todos juntos. Así que dejadme en los comentarios cualquier duda, cualquier recomendación, si queréis que analice alguna criptomoneda en especial. Y pues nos vemos en el próximo vídeo.